¿Qué tal, amigos de Conciencia y Sentido? Estamos una vez más reunidos en esta pantalla, en algunos en computador, otros a través del teléfono, otros quizás con solo audio. Estoy reflexionando, o voy a seguir reflexionando, en torno a las múltiples posibilidades que tenemos de autoobservarnos y de encontrar en la autoobservación respuestas a aquellas cosas que hacemos inconscientemente y que nos hacen mal. Por eso que el tema de la conciencia causa relevancia, porque aunque no lo creamos, la mayoría de nuestros actos, la mayoría de nuestras reacciones y la razón de ser de nuestras enfermedades, de nuestras angustias, de nuestras penurias y qué sé yo, tienen que ver con actos inconscientes. El ser humano de por sí es un ser inconsciente que se mueve con libre albedrío, o sea, con libertad, cometiendo una serie de errores por falta de conciencia. Solo la capacidad de adquirir conciencia en cada acto que desarrollamos, cada pensamiento, cada reacción, cada acción, es lo que va a generar una diferencia en un antes en mi vida o en un antes en la humanidad y un después en mi vida o en la humanidad. No es lo mismo un ser despierto o consciente a un ser inconsciente. Entonces, lo que estamos haciendo es reflexionar en aquellas cosas que tenemos o que hacemos, decimos o deseamos inconscientemente, porque no somos conscientes ni siquiera de por qué deseo algo. El programa de hoy tiene que ver con los deseos. Tiene que ver con algo que el budismo habla mucho, que tiene que ver con la anulación del deseo. Yo no estoy tan de acuerdo con que lo que haya que hacer con el deseo es anularlo, porque la característica principal del ser humano es que sus deseos traspasan a sus necesidades biológicas o a los instintos que tenemos. En cambio, los animales tienen un deseo controlado, basado en satisfacer sus necesidades biológicas y sus instintos. El ser humano tiene una capacidad distinta, que es desear algo más, desear algo mejor, superarnos. Deseamos, hay cosas que están inscritas dentro de nuestra memoria interna que son iguales para todos. O sea, es como que todos los seres humanos deseáramos lo mismo. Aquí quiero poner un paréntesis, porque si bien es cierto, basta con que tú mires a tu vecino y te das cuenta que tu vecino desea otras cosas distintas a ti, sí. Pero lo que hay detrás del deseo podemos llamar una búsqueda más allá del deseo. Podríamos ponerle la palabra anhelo, anhelamos lo mismo. La diferencia entonces, a lo mejor, no es que en el diccionario vas a encontrar esta diferencia, sino la que yo te estoy dando en esta reflexión es que el anhelo podría ser lo último que todos queremos y el deseo podría ser el vehículo que creemos que nos va a llevar a concretar ese anhelo. Por ejemplo, todos anhelamos ser felices, pero resulta que para ti a lo mejor la felicidad es tener una pareja estable, tener solvencia económica, vivir en tal país, en tal lugar. Otras personas podrán tener otra manera de soñar y de creer. Algunas personas están deseando todo el tiempo que cambie su vida, están incluso rezando, orando, entre comillas, de una mala manera. Ya lo vimos al principio de estas charlas cuando hablé acerca de la oración, de una mala manera porque piden erróneamente algo, por ejemplo, ganarse la lotería, y no saben que en el deseo de ganarse la lotería para satisfacer todas sus necesidades y alcanzar la felicidad, tienen en sí un gran problema, un gran obstáculo. Ya vamos a hablar de eso, es importante, lo vamos a dejar ahí al pendiente. En fin, otras personas desean ser felices simplemente con cambiar una condición en la cual están viviendo. Hay personas que están sufriendo por alguna enfermedad y lo único que desean es ya no tener esa enfermedad y con eso es suficiente para ser feliz. Entonces, el deseo vendría a ser el vehículo o la micro o el bus que tomamos, el avión que tomamos para ir rumbo al anhelo. El anhelo es bastante parecido en todos los seres humanos, no hay muchas diferencias. Todos anhelamos algún tipo de felicidad,
La felicidad la podemos desglosar dependiendo de la experiencia que vivió cada uno, pero realmente el tipo de felicidad en el que todos estaríamos de acuerdo que nos gustaría tener es un tipo de plenitud, un estado pleno. ¿Qué significa eso? Un contento con la vida, un contento con el existir, un contento con lo que tenemos, con lo que podemos hacer. Todos anhelamos también encontrarle un sentido a la vida, o sea, un propósito, el saber por qué estoy aquí. Cuando no tenemos resuelto ese propósito dentro de nosotros, cojeamos, sentimos que nos falta algo. Ahora, ese propósito no necesariamente, o sea, se va cumpliendo parcialmente, pero nos va dejando relativamente contentos en este trayecto. Por ejemplo, algunas personas establecen su propósito el tener una carrera, porque con esa carrera voy a hacer y voy a lograr y qué sé yo otro. Su propósito lo establecen en mantener su casa saludable, limpia, o criar hijos. Muchas personas ven a los hijos como el propósito de su vida. Pero realmente lo que anhelamos es un propósito mayor, el por qué existo, para qué existo. Estoy haciendo aquello para lo que he venido, o sea, estoy cumpliendo algún tipo de destino o estoy aquí por casualidad nomás. Soy simplemente una casualidad. Bueno, de eso ya hemos hablado en capítulos anteriores. El tema es que ese anhelo de tener un propósito es común a todos nosotros. Otro anhelo, también lo hemos conversado en capítulos anteriores, es tener paz o estar en paz. Que ya lo hemos conversado, no es lo mismo que estar tranquilo, por eso que nos equivocamos. Muchas personas creen que para tener paz necesitan trabajar en su tranquilidad. Entonces, por ejemplo, ahorran dinero para la vejez o tienen un seguro por si en algún momento se enfermaran. En fin, hacen una serie de cosas o trabajan para que algún día tener y no les vaya a faltar. Entonces, durante mucha época de su vida, grandes años de su vida, se la pasan pasándolo mal, sin paz, sin tranquilidad, sin nada, porque están luchando para tener una paz en algún momento. Y esa paz es perturbable, porque en realidad es una paz asociada a la tranquilidad, no a la paz interior. Entonces, esa paz se puede perturbar con un terremoto, con cualquier situación que pase, un caos social, la pérdida de un familiar y tú no estás preparado porque no entiendes nada acerca de la muerte, crees que si se muere alguien es porque te lo arrebataron, es porque Dios es malo o es porque este mundo es una porquería. Entonces todo eso altera tu tranquilidad. Entonces lo que anhelamos es una paz permanente, duradera, y ese anhelo ya ves que la gente lo está tratando de conseguir por distintos caminos. Entonces lo que deseamos para llegar a la paz son distintas cosas. Tú puedes desear algo, yo deseo otro, tú deseas otro. Lo que deseamos también o anhelamos todos es ser útiles. Por una razón muy simple. No hay nada en la naturaleza que no esté al servicio de otra cosa. O sea, no hay un árbol que crezca cuya razón de ser del árbol sea prestar un servicio y al mismo tiempo servirse de la misma naturaleza. O sea, lo que es el dar y recibir tiene que estar complementado en un ser humano. Cuando los seres humanos no son capaces de dar, se empiezan a marchitar, los corazones se empiezan a volver corazones duros y vienen todas las consecuencias que tienen que ver con los desequilibrios que se dan en todos estos ámbitos. Entonces, de alguna manera, todos anhelamos en algún momento ser útiles a la humanidad, ser útiles al sistema, ser útiles a tus hijos. Entonces, la búsqueda de ser útil es una búsqueda no tan consciente, pero sí es una búsqueda que todos anhelamos. Bueno, lo que quiero decir entonces es que todos anhelamos algo común, pero los vehículos que tomamos para llegar a eso son muy diversos. Y ahí, en el deseo, es donde los budistas dicen que nos perdemos y que es mejor no desear. Que cuando tú anulas el deseo dentro de ti, entras en ese estado de estar completo.
Pero no es tan así, no se trata de no desear porque, como lo dije al principio, estaríamos anulando esa facultad humana de querer superarnos. ¿De dónde viene esa necesidad de superarnos? ¿Es algún tipo de programa? Por ejemplo, una semilla que es una cascarita vacía. Si tú la miras en el microscopio vas a ver que la puedes partir y dentro de la semilla no hay nada. Sin embargo, dentro de esa semilla está todo el potencial de crecimiento del árbol o la planta, el arbusto, lo que sea que es esa semilla. Supongamos que esa semilla es un árbol. Dentro de esa semilla está el potencial para crecer. Entonces hay un programa dentro de la semilla que tiene el diseño para que ese árbol, esa semilla, al estar en la tierra, al encontrar un ambiente adecuado, en equilibrio, con los pH, los nutrientes, el agua, el calor, en fin, cuando se dan todas esas condiciones, esa semilla puede germinar. Luego sigue el patrón para el cual está diseñado. Su patrón indica echar raíces hacia lo profundo para ir tomando los nutrientes de la tierra, pero también empezar a desplazarse dentro de la tierra. O sea, si ustedes se imaginan lo que puede llegar a ser estar bajo tierra, bajo presión, luchar contra rocas y qué sé yo, pero aún así ese débil capullo que empieza a moverse va a lograr encontrar la luz y se mueve en la dirección adecuada, nunca se va a mover hacia abajo o hacia el lado, va a encontrar la dirección adecuada para lograr salir y convertirse en el árbol que tiene que convertirse. Hay un programa para salir a la luz, para crecer y para, llegado el momento, dar frutos, dar sombra, dar cobijo y todo lo que está en el diseño del árbol. El ser humano también tiene una razón similar a la de cualquier otro ser vivo, y es el de crecer, el de completarse, con la única diferencia de que el manual de crecimiento de quienes debemos ser en nosotros es un manual único. Por eso somos todos distintos los seres humanos. A diferencia de los animales que tienen una conciencia colectiva, nosotros tenemos una conciencia individual. Por lo tanto, yo puedo ser un árbol y puedo decidir qué frutos voy a dar. No estoy diseñado para ser un árbol de manzana. Puedo dar peras, puedo dar otras cosas, puedo solo elegir dar sombra. E incluso hasta si decido no dar nada, voy a terminar dando leña. Es así. Pero algo nos mueve, y algo nos mueve a todos por igual. Es como un anhelo de una suerte de hermandad de una sociedad justa, de una sociedad donde todos podemos vivir equilibradamente, equitativamente, amándonos los unos a los otros. Curioso resulta darnos cuenta de que todos tenemos dentro de nuestro programa de crecimiento evolucionar hacia esa hermandad. Y digo que es curioso porque la humanidad lo que menos hace es vivir en hermandad. O sea, podemos ver a través de la historia cómo hemos hecho exactamente lo contrario. O sea, y donde se ha intentado instalar una hermandad, ha llegado otro a violar esa hermandad y se acaba la historia. O sea, de alguna manera nos traicionamos y nos saboteamos en el anhelo de querer construir una sociedad justa, una sociedad donde cumplamos esos anhelos de plenitud, estar en paz, saber cuál es mi propósito en la vida y ser útil. Nos saboteamos, no llegamos a eso colectivamente. ¿Por qué? Porque somos muy distintos, porque cada uno tiene una personalidad, una individualidad, porque cada uno tiene libre albedrío y cada uno encuentra que su manera de hacer esto es mejor que la del otro. O simplemente porque, independiente de que tengas ese movimiento natural hacia el bienestar, estás en un nivel evolutivo de conciencia tan bajo que lo que buscas es el bienestar primero tuyo y el de tu familia. Por lo tanto, si ese bienestar tuyo y el de tu familia involucra saquear a tu vecino para poder tener lo que ellos tienen y no te importa que ellos dejen de tenerlo, también esa satisfacción tiene que ver con ese anhelo, pero no grupal, sino individual, basado en ti y en tu familia. Pero ese anhelo está.
Entonces, ¿por qué nos saboteamos? ¿Por qué nos saboteamos? ¿Por qué nos hacemos zancadillas los seres humanos? Porque somos ignorantes y no tenemos conciencia. Esa es la razón principal. Trata de ver los primeros capítulos, si es que no los has visto, donde hablo acerca de la conciencia, de dónde venimos, un poco con el tema que estamos haciendo los seres humanos, porque es importante entender que en esta individualidad y en este libre albedrío, donde nos hacemos daño, es donde la razón principal tiene que ver con la ignorancia, el no saber cómo usar el libre albedrío. O sea, tengo un libre albedrío y no sé cómo usarlo. El problema radica, y esto lo voy a explicar en la próxima charla de la próxima semana, radica en esas fuerzas que se mueven dentro de nosotros. Son unas fuerzas muy poderosas, que son las fuerzas de la creación, y que obedecemos mucho a esas fuerzas, y son las fuerzas que debemos controlar con la autoconciencia. Bueno, una de esas fuerzas es el deseo. Este deseo natural de mejorar, de ser mejor, de tener esto, de creer que para ser feliz, para tener plenitud, para nada, necesito, por ejemplo, lo que dije hace un rato, ganarme la lotería. ¿Por qué estaría mal desear ganarte la lotería? ¿Por qué está mal jugar a la lotería? La verdad es que ninguna cosa verdaderamente está mal o bien en el hecho de hacer o jugar o apostar o hacer lo que sea. Lo que está mal es cuando tú pones en la lotería la solución a tus problemas. O sea, en el fondo, no estaría mal que tú, cuando vas pasando por la calle y ves que venden un número de lotería, dices, bueno, voy a hacer suerte. Así como quien va camino, imagínate, con tus antepasados, vas con una caña de pescar, caminando, vas a otro lado, pero bueno, voy a tirar el anzuelo. ¿Cómo a lo mejor, quién sabe si no saca un pescado para el camino? Está bien, así debería ser. Pero si tú hipotecas tu vida creyendo que la solución a todos tus problemas está en ganarte la lotería, eso te va a causar un gran problema. Primero, que has transformado a Dios, independiente que creas o no creas en Dios, has transformado en el universo y las leyes universales en un número, en una cantidad de millones de pesos, y ese es tu Dios. O sea, aunque digas yo creo en Dios, rezo en Dios, qué sé yo, mientras estés incluso rezando por ganarte la lotería, porque crees que la lotería es lo que va a solucionar tus problemas, tu Dios es la lotería. Y no sabes cuántas cosas asociadas hay a eso, porque le das un valor intrínseco al dinero, que al final lo que estás viendo en los demás y en el mundo es el dinero como factor de conseguir tus anhelos. Y resulta que no. Resulta que tú puedes acceder a los 4 anhelos que mencioné hace un rato. Puedes acceder a la plenitud, a la paz interior, a tener un propósito en la vida y a ser útil sin dinero. Sin dinero. Ahora, tampoco significa todo sin dinero, porque el dinero o los bienes, el dinero es un mecanismo de intercambio. Los bienes básicos van a llegar a tu vida. El sustento básico está garantizado. Si tú estás en un mínimo nivel de armonía dentro de ti, va a llegar. Si aún así no estás en un mínimo nivel de armonía, alguien va a hacer que llegue eso a ti. Pero bueno, superado ese primer nivel de subsistencia básico, cualquier persona puede alcanzar esos anhelos. No necesitas ganar la lotería. Pero si tú crees que la lotería es la que te va a hacer llegar a ganar a alcanzar esos anhelos, si tú crees eso, entonces tienes un problema. Y aquí es donde los budistas tienen razón. Desear algo puede ser un problema en tu vida. Y si no descubres que tu problema es porque estás deseando algo, vas a estar metido en un problema constante. O sea, no vas a salir de ese loop que se repite en tu vida, porque todos los días te estás levantando pensando en que el gobierno te tiene que solucionar un problema, en que el vecino, que el jefe, que no sé qué. Siempre vas a estar de alguna manera victimizándote porque no ocurre aquello que tú quieres que deba ocurrir. Vamos a tratar de entender un poco esto desde una enseñanza de Jesús que es muy compleja,
no voy a ir todavía a eso, no, me voy a saltar la enseñanza de Jesús. Voy a complementar lo que recién estaba diciendo. Voy a complementar el hecho de que cómo es que desear algo te hace mal. De ahí vamos a pasar a la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, yo leí un libro que escribió Nick Vujicic. Nick Vujicic, lo pueden googlear, es un chico, si no me equivoco, australiano, de origen español o vive en Australia, que nació sin brazos y sin piernas. Ha venido a Chile, ha recorrido el mundo entero. Es un chico que sin brazos y sin piernas y que se arrastra, anda en una patineta, le da charlas por todo el mundo, directamente yo diría, metafóricamente, porque claro, no tiene brazos, pero casi como que Nick anda abofeteando a la gente, porque da una lección de vida a personas que, teniendo brazos, teniendo piernas, no son felices. Y él les da una lección de vida de cómo él pudo haber alcanzado esos 4 anhelos, que son la plenitud, el sentirte útil, tener un propósito en la vida y estar en paz. O sea, completó los anhelos en su vida con esta limitación en su cuerpo. Pero el problema es que cuando analizas la vida de Nick, te vas a dar cuenta que no siempre fue feliz. O sea, tuvo una infancia feliz, como todos los niños la tienen, donde no le importó mayormente no tener brazos, pero entró en una etapa de la adolescencia donde sí le importó no tener brazos porque no podía tocar, no podía abrazar, no se podía lavar los dientes, no podía hacer un montón de cosas. Y empezó a mirar cómo todos sus amigos que crecían, que podían tocar, podían hacer todo lo que se hace con los brazos y con las piernas, y él no lo podía hacer. Por lo tanto, entró en una profunda crisis existencial que derivó en una profunda depresión con el deseo diario y permanente de suicidarse. Incluso con el problema de que no es capaz de tomar una pistola para suicidarse, ni tampoco es capaz de taparse la boca con las manos, ahorcarse, no sé. Todo se le hacía imposible. Bueno, entró en una dinámica para ser feliz que tiene que ver con la fe. Sus padres eran cristianos y él empezó a hacer uso de las enseñanzas que había tenido para salir de esta crisis en la cual estaba, la cual no le funcionó, al menos de la forma en que él lo intentó. Él lo intentó rezando. Él había escuchado de que decía la Biblia de que la fe, si llegas a tener fe del tamaño de una semilla de mostaza, o sea, con un poquitito así de fe, tú podías mover una montaña. O sea, podías lograr y hacer milagros. En el fondo, lo que decía esa parábola es que nadie tiene fe, y con un poquito de fe se puede mover una montaña. Es una interpretación, yo tengo otras interpretaciones para eso, pero eso es lo que entendió Nick. Así que él decidió tener fe. Se decidió a rezar todas las noches, deseando amanecer un día con el milagro, porque él creía firmemente en que Dios le iba a dar brazos y piernas. Así que se acostaba rezando, se amanecía hasta que ya cansado, ya sin fuerza, se quedaba dormido. Despertaba, se miraba y no tenía brazos ni piernas. Empezaba su frustración. Luego luchaba con su frustración, porque la fe consiste en no frustrarte. Así que tenía que mantener esa fe en alto hasta lograr el objetivo, que era tener brazos y piernas. Bueno, finalmente, Nick nunca logró obtener brazos y piernas. Sin embargo, logró los 4 anhelos que hemos mencionado en esta reflexión. ¿Cómo lo hizo? Tampoco fue la fe y el rezar, porque él rezaba para tener brazos y piernas y nunca tuvo brazos ni piernas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en él que hoy día él es feliz? Y lo que sucedió, y tiene que ver con lo que estamos hablando acá, es: dejó de desear brazos y piernas. Dejó de desear. ¿Cuál era el problema de Nick? ¿Era no tener brazos y piernas? ¿O su problema era desear tener brazos y piernas? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema? ¿No tener lo que deseas o desear lo que no tienes? Cuando Nick
finalmente se rinde y dice, ya no deseo ni brazos ni piernas, empieza a descubrir que sin brazos y piernas podía nadar, aprendió a nadar, saltar de un trampolín, aprendió a andar en un skate tirado por su perro, aprendió a escribir en un computador con 3 dedos que le salen de la parte baja, que corresponderían a los dedos del pie. Con esos 3 dedos del pie empezó hasta jugar estos juegos de Nintendo, estas cosas, con una velocidad increíble. Dicen que Nick escribe más rápido que cualquier persona en un computador, con esos 3 dedos. Empezó a descubrir que con lo que tenía él podía ser feliz. Empezó a darle valor a lo que tenía. El problema de desear es que dejas de prestar atención a lo que tienes. Cuando tú deseas algo demasiado, estás demasiado empeñado en desear, por eso que la lotería podría ser un tremendo problema. Desear ganarte la lotería hace que el desear ganarte la lotería, el desear tener brazos y piernas, te impide ver que a lo mejor ya te ganaste la lotería. Si la lotería es la abundancia que tienes cada día, que de alguna manera milagrosa llega, sucede esto, sucede lo otro, da lo mismo a través de quién o cómo, eso está sucediendo. Ahora, ¿cómo te conviertes tú en un actor que haga suceder cosas? Nick se convirtió en un actor que hace suceder cosas sin brazos y sin piernas. Alcanzó la plenitud. Por eso que él hoy día, pleno, viaja por el mundo dándole cachetadas virtuales a todos quienes lo escuchan. Y entonces tú te preguntas, ¿cómo es posible que yo, sin tener esas limitaciones físicas, pueda estar enrollado, pueda estar deprimido, pueda estar quejándome todo el tiempo como una víctima de lo que me pasa, de lo que me falta, de lo que no tengo? Bueno, ojo, porque tu problema puede ser lo que deseas. O sea, desear es algo natural en el ser humano para ir perfeccionando nuestra vida, pero tiene que ser un deseo consciente. De esto vamos a hablar en el próximo capítulo. Cómo aprender a desear conscientemente, porque muchas veces deseo reactivamente, simplemente deseo porque incluso puedes desear por envidia, porque ves que otros tienen, que otros andan, que otros viajan y se te despierta el deseo de querer viajar. Y el problema es que estás deseando no desde lo que verdaderamente necesitas. Estás deseando porque estás distraído, estás distraída. Estás deseando porque estás prestando atención a lo que otros tienen y no a lo que tú tienes. Cuando tú te completas a ti mismo, vean el capítulo del agradecimiento. El agradecimiento es muy importante porque cuando uno aprende a agradecer en la mañana, cada vez necesito menos cosas. Cada vez vas a necesitar menos cosas en tu vida en la medida que estés más satisfecho, más satisfecha. El estar satisfecho te genera la sensación de estar en agrado, estar agradecido, estar agradecida. Entonces, el deseo, como todos los movimientos que vamos a analizar en la próxima clase, que vienen de nuestro interior, que son las fuerzas universales que se mueven dentro de nosotros, pero ignorantemente, o sea, sin conciencia, nos generan este problema. ¿Cuál es el problema? El problema muchas veces que tienes en tu vida es lo que deseas. De hecho, hay un dicho que dice, ten cuidado con lo que deseas porque se puede convertir en una realidad. ¿Por qué dice ese dicho, ten cuidado? ¿Cuál sería la advertencia? Es que a veces deseas algo que cuando se concreta no era lo que querías o resultó ser mucho peor de lo que tú hubieses imaginado. ¿Sí o no? Entonces, ¿y eso por qué? Porque estabas deseando algo sin conciencia, sin saber realmente si era lo que necesitabas. Nos vamos a ver en la próxima secuencia de Conciencia y Sentido. Ahí sí voy a analizar unas enseñanzas de Jesús que son muy importantes para entender y aprender cómo desear correctamente, cómo deseo, cómo he hecho andar este motor interno, pero correctamente, para que me haga bien y no me haga mal. Nos vemos.